además pueda mantener una temperatura en grados centígrados de 110 más menos 5 grados centígrados. Esa condición debe cumplir el horno de laboratorio para poder determinar este ensayo. Bueno, entre algunos accesorios adicionales, pues podemos decir que, bueno, vamos a requerir de un pequeño recipiente, ¿ya? Recipiente de laboratorio que en algunos casos, inclusive utilizan algunos platos, esos puede ser platos de aluminio o esos platos, ay, no sé qué es ese material, se me ha ido. Pero bueno, la idea es entender que necesitamos tener estos recipientes, ¿ya? Entonces, con todos estos equipos, pues vamos ahora a hablar del procedimiento, y el procedimiento es bastante simple. Supongamos que nosotros tenemos una pequeña porción de muestra de suelo, ¿ya? Esta es la muestra de suelo, y la vamos a decir, obviamente, que está en una condición húmeda, ¿ya? Suelo húmedo vamos a llamarlo, porque está en una condición natural, suelo húmedo, y necesitamos conocer su contenido de humedad de esta porción de muestra. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces el primer paso consiste en que nosotros podamos determinar, ¿ya? Entonces determinamos la masa, ya la masa total. Vean que aquí ya la nomenclatura es importante, por cierto. Va a ser importante siempre eso, ¿ya? Entonces, debemos determinar la masa total de esta muestra de suelo, ¿ya? Entonces, ahí está, la masa total, y la podemos, inclusive, un poquito para aclarar esto, pues vamos a utilizar estos subíndices, ¿ya? Que SH, que significa suelo húmedo, ¿ya? Entonces determinamos la masa total del suelo húmedo, ¿ya? Obviamente con la ayuda de la balanza. Pero no se hace en este caso no se hace un registro directo, sino que más bien lo que se debe hacer es conocer inicialmente, pues, utilizar un recipiente de laboratorio y determinar inicialmente la masa de ese recipiente. Entonces a eso lo voy a denominar M sub R, y por ejemplo yo voy a suponer que esto corresponde a 35 gramos. Ya estoy dándome unos datos simplemente para entender este proceso. He agarrado el recipiente, lo he colocado en la balanza y me ha registrado una masa de 35 gramos. Muy bien, lo anoto en algún lugar en mi planilla de laboratorio. Luego determino la masa del suelo húmedo más, vamos a decir, el recipiente. Entonces voy a colocar una R más ahí, que me representa, o que representa más bien, que está tomando en cuenta también a la masa del recipiente, que son 35 gramos. Y simplemente para esto yo voy a suponer que me da, por ejemplo, una masa de 63 gramos. Van a ir anotándose, por favor, esos datos. Entonces, realizar esta labor realmente es simple, ¿no? En laboratorio, simplemente agarro un recipiente, registro su masa, dentro del recipiente coloco esta muestra húmeda y registro la masa, acá está. Luego, el siguiente paso, en realidad acá, pues va a consistir en secar la muestra. Ya debemos secar la muestra en el horno de laboratorio a esta temperatura que se indica. Debemos secar la muestra, ¿ya? Debemos secar la muestra, y en este caso la muestra debe ser secada por al menos 16 horas. Eso dice la normativa.
al menos 16 horas. Pues si le dejo más tiempo no hay problema, pero mínimamente debería de pasar este tiempo. Posterior a esto, después de este tiempo, ya al día siguiente, en todo caso, pues debemos determinar o registrar ahora, ya vamos a registrar la masa, ya, del suelo, en este caso. Vean que el suelo, en este caso, después de pasar las 16 horas en el horno, ya no va a ser húmeda, ¿no? Entonces va a ser simplemente el suelo seco, la masa del suelo seco, más el recipiente sigue ahí conteniendo la muestra de suelo. Por tanto, debemos anotar también ese detalle. Y aquí anotamos ese. Voy a suponer, ya no sé cuánto me dará el valor, me estoy inventando, voy a suponer que realizada esa actividad, va a registrar 56 gramos, ¿ya? Entonces representa 56 gramos. Entonces, una vez que he determinado la masa del suelo seco más el recipiente, pues acá concluye con, en realidad, el procedimiento de laboratorio. Ahí vean que simplemente son 3 pasos que se deben realizar en laboratorio para poder determinar el contenido de humedad. Es así de simple, jóvenes, ¿no? Es así de simple. Entonces, con estos datos ahora, yo lo único que debería hacer es aplicar esta ecuación para encontrar, pues, el contenido de humedad a la cual se encuentra esa muestra. Veo, por ejemplo, acá que necesito conocer la masa del agua. Y ahora, pues, mirando estos datos que tengo, seguro que puedo encontrar esa masa del agua, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice cómo determino esa masa del agua? ¿Cuánto sería? Alguien me ha escrito, creo, un mensaje. A ver, ¿qué dice? 7 gramos. Alguien ya lo ha calculado, es más, pero la idea era que me digan en realidad de dónde sale esos 7 gramos. Obviamente va a salir de la diferencia que hagamos de este valor, ¿no? De la masa del suelo húmedo más el recipiente menos la masa del suelo seco, ¿verdad? Más el recipiente, ¿ya? Más el recipiente. Y si reemplazo los valores, pues voy a tener 63 acá, menos, ¿cuánto es esto? 56 había dicho, y eso nos da justamente, 4 y 7 gramos. Excelente. ¿No? De ahí viene la respuesta de los 7 gramos. Entonces ya hemos determinado la masa del agua, por tanto este dato ya es conocido. Debo determinar ahora la masa de los sólidos, ¿no? La masa seca. ¿Cómo determino la masa seca? Pues seguramente partiré de esto. Va a ser igual a la masa del suelo seco más el recipiente. Y a esto debo restarle, ¿qué cosa? La masa del recipiente. Y si reemplazo estos valores, me da, ¿cuánto? 56 menos 35. Y esto me da, ¿cuánto? Nadie está con su calculadora. 21, Inge. 21 gramos, gracias. Excelente, vean, ya he determinado la masa de los sólidos y ahora simplemente aplico
la ecuación de contenido de humedad, y esto es igual a 7 dividido entre 21. Para que me dé en porcentaje, esto debo multiplicarla por 5. Y eso me da 33.3, muy bien. Eso sí es 33.3%. En realidad 33, ¿no? Es como que... Muy bien. Vean que entonces el determinar el contenido de humedad en laboratorio pues resulta ser una tarea bastante simple. Pero es importante, les digo, es importante que sepamos calcular el contenido de humedad porque lo vamos a utilizar en todo momento. ¿Ya? En todo momento. O sea, tienen que volverse ustedes lo suficientemente prácticos para determinar el contenido de humedad. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien? Creo que está con el micrófono encendido. ¿Enrique? Ahí está. Ahí. Creo que ha sido simplemente un error. Ya entonces les decía, es sumamente importante. Si va a haber algún estudiante que no sepa calcular el contenido de humedad, pues considérese que no merece aprobar la materia. Así de simple. Ya, así de importante es. ¿Ya? ¿Está quedando claro ese mensaje? Espero que sí. Espero que sí. Ya, entonces es muy importante. Vean entonces que el procedimiento es bastante simple y así lo vamos a trabajar de aquí en adelante. Ya, entonces voy a borrar esto. Y vamos a continuar ahora viendo, pues, en este caso, otra de las propiedades que están asociadas a las relaciones de peso. Y esta es el peso unitario. Seguro que todos ya conocen a esta propiedad, el peso unitario de cualquier material. El concepto va a ser siempre el mismo. Masa sobre volumen o peso sobre volumen, ¿verdad? Es la relación del peso del suelo por unidad de volumen. Entonces, este concepto ya lo repetimos, ¿no? Este valor, dice, depende del contenido de agua, de agua del suelo. Ajá, aquí viene una diferenciación. ¿Ya? En materiales homogéneos, pues eso es simple, ¿no? Sin embargo, en suelos, al ser el suelo un material heterogéneo que está compuesto por 3 fases, pues sabemos que el suelo puede estar como una condición saturada, húmeda o seca. Entonces el peso unitario también se va a asociar a cada una de estas condiciones. Por tanto, vamos a decir, la variación del peso unitario nos genera 3 diferentes pesos unitarios también. Una condición húmeda, peso unitario húmedo. Noten, fíjense bien la nomenclatura que vamos a utilizar. Ya no voy a repetir esto. El peso unitario seco, miren qué nomenclatura está utilizando para definir al peso unitario seco. Peso unitario saturado, ¿ya? También qué nomenclatura estamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atentos a la nomenclatura sobre todo. Si no tienen ningún subíndice, entonces estamos hablando del peso unitario húmedo. Si tiene un subíndice sub D, gamma sub D, entonces estamos hablando del peso unitario seco. Y vean que esta definición nos dice, claro, este es igual al peso de los sólidos dividido entre el volumen total. Este peso de los sólidos también puede ser considerado como el peso del suelo seco, ¿no? No se olviden que el peso del aire es igual a 0.
Entonces, puede ser igual considerado como el peso del suelo seco. El peso unitario saturado, pues, es una ecuación muy parecida a esta, con la diferencia de que en esta condición, pues, todos los vacíos están siendo ocupados por el agua, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La diferencia entre este y esta ecuación, si bien parecen iguales, pues es la condición en la cual se encuentran. Si yo tengo mi elemento acá, mi modelo, en esta condición solamente voy a tener dos fases, sólido y líquido, ¿no? En esta otra condición, pues voy a tener más bien las tres fases, ¿no? Va a ser la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Esa es la diferencia. Ya, entonces, acá este peso seguramente corresponderá simplemente al peso de los sólidos y del agua en su totalidad. Bueno, vemos que en realidad el peso unitario pues es una ecuación ya conocida para nosotros, ¿ya? Sin embargo, en mecánica de suelos pues tenemos un segundo laboratorio, ¿no? Entonces, este en realidad corresponde a un laboratorio número 2, ¿ya? El laboratorio número 2, que recibe el nombre de peso unitario. Y acá dentro del laboratorio número 2 existen dos procedimientos para realizar o determinar el peso unitario de los suelos. Una de ellas es el de las medidas lineales, así se llama. Medidas lineales. Y en realidad esto consiste en que nosotros pues podamos tener muestras de suelo con dimensiones bastante controladas, como por ejemplo puede ser un cilindro de este tipo, donde yo conozca la altura del cilindro y el diámetro de este cilindro. Entonces en el laboratorio yo lo que hago es simplemente tomar varias medidas de la altura en distintos lugares, sacar el promedio y tener un valor de H representativo. Lo mismo hago con el diámetro, puedo tomar medidas en distintos lugares y sacar un promedio y tener el valor representativo. Y a partir de esto, pues yo determino pues el volumen, ¿no? Conociendo el diámetro y la altura, puedo determinar el volumen de este elemento y asimismo con una balanza de laboratorio puedo encontrar también la masa que este elemento pues representa. Entonces de ahí puedo definir fácilmente la ecuación de, si quieren por acá, que de la densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿no? Entonces ya tenemos la densidad y conocida la densidad, pues puedo encontrar, por ejemplo, aquí ya el peso unitario. El peso unitario no va a ser más que, en este caso, la multiplicación de la densidad de ese material multiplicado por la aceleración de la gravedad. Entonces, esto también ya son ecuaciones bastante básicas para nosotros, por tanto, la podemos utilizar en este laboratorio número 2, que corresponde al peso unitario mediante el método de medidas lineales. ¿Ya? Hay un segundo método de determinar en realidad esta densidad, la densidad de los suelos en laboratorio, que corresponde en realidad al método de la parafina, ¿ya? O método de la cera, que también lo llaman, ¿ya? Parafina. ¿En qué consiste este método? Pues voy a tratar de utilizar este pequeño espacio de acá, ¿ya? Consiste en que yo tenga, por ejemplo, un pequeño elemento de distinta forma, no sé, irregular, un pequeño elemento de suelo, ya un terrón, por así decirlo. Entonces yo pueda controlar inicialmente la masa de aquello, siempre la masa es importante,
Pero una vez que tenga esta forma, por ejemplo, mi material, ya he controlado una masa inicial, ¿no? Yo la protejo a esta mi muestra con cera, ¿ya? O con parafina, que también se le llama. La protejo de esta manera. Eh, ¿cómo se, ¿Cuál es el procedimiento que se hace en laboratorio? Pues por lo general agarramos una cierta cantidad de las velas que todos seguramente conocen, ¿ya? Las colocamos en un recipiente y la ponemos al juego. Entonces, la vela, ¿qué pasa con la vela? Pues se derrite, se vuelve, toma un estado líquido, ¿verdad? A una cierta temperatura alta. Y una vez que está ya en estado líquido, lo que nosotros hacemos es simplemente colocar la muestra de suelo en ese recipiente con la cera, y lo que hace la cera es pegarse y plastificar, en otras palabras, pues a toda la muestra, ¿no? Entonces ahí lo va protegiendo, en realidad se genera como una capa protectora de cera. Y una vez que generamos aquello, volvemos a medir, esta es una masa 1, volvemos a medir una masa 2, ya, pero la masa 2 que considera a la cera, porque también hay que controlar qué cantidad de cera se está utilizando en el ensayo. Luego, en lo que consiste este ensayo, ya, consiste es en que tenemos un recipiente mucho más grande, ya, en el cual, pues, colocamos una cierta cantidad de agua, ya que colocamos hasta un cierto nivel, una cierta cantidad de agua controlado, y introducimos esta muestra en el recipiente. ¿Qué va a ocurrir con el agua que estaba inicialmente acá? Cuando la muestra ingrese acá, ya, cuando la muestra ingrese, el agua sube, ¿no? El agua sube hasta otro nivel. O sea, dependiendo del volumen de esto, pues el agua va a subir, y lo que se genera es un incremento de volumen, ¿no? Es un incremento de volumen que se genera. Entonces, todos recordarán que estamos acá en este punto bajo el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, el principio de Arquímedes nos decía que yo puedo determinar el volumen en realidad de este elemento, pues igualando o conociendo este volumen desplazado que ocurre por aquí, que se va a generar, ¿no? Entonces se utiliza ese principio de Arquímedes, y a partir de aquello pues encontramos el volumen del suelo, ¿ya? De hecho que un dato importante que se requiere para este ensayo es conocer, por ejemplo, la densidad de la parafina o la densidad de la cera, porque también debemos hacer la diferencia del volumen que está representando la cera, ¿no? Porque aquí vamos a determinar, este volumen desplazado va a ser igual al volumen que ocupa el suelo más el volumen que representa la cera. Entonces, para aquello debemos conocer también esta densidad. Y eso es conocido. La masa de la cera, entonces, dividido entre el volumen que ocupa la cera. Entonces, este es un dato conocido, y este valor puede ser despejado de esa ecuación, por tanto, ya es un dato conocido. Bien, entonces yo les voy a pedir, ya me hubiera gustado tal vez inclusive hacerlo con algún valor numérico, pero seguro nos tomaría mucho tiempo. Yo les voy a pedir a ustedes ya que pues hagan lectura ya del procedimiento del ensayo de peso unitario. Entonces, es su deber de ustedes, es su responsabilidad, ¿ya? De ustedes, ir ahora mismo, una vez que acabamos la clase, pues pueden ir a ver, no sé, ahora pueden ir al texto, en el texto está, sí, váyanse al texto, por favor, al texto guía, y revisen el procedimiento de peso unitario. Ahí está ese procedimiento. Y si alguien quiere verlo en laboratorio con un video, pues váyase a YouTube, ¿ya? Y busque
peso unitario, determinación del peso unitario de suelos. Le va a salir un montón de videos, un montón de alternativas para que ustedes puedan ver cómo se hace en laboratorio e inclusive cómo se hacen los cálculos, estos que yo he explicado de manera bastante general, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que hagan esa revisión para complementar un poco este laboratorio número 2, ¿ya? Bien, bueno, una vez que conocemos aquello, nuevamente el peso unitario determinar es fácil, ya sea en esta condición, en esta otra, etcétera, seguramente que va a ser simple. Otro valor que es importante, ¿ya?, conocer es este concepto de peso unitario sumergido. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí el principio es Arquímedes nuevamente, ya que supone, dice en este caso, considerar un suelo que esté saturado, ¿ya? Y además este suelo saturado se encuentra sumergido en agua. Entonces, ya no vamos a hacer la explicación de dónde viene esto, ¿ya?, sino que nos vamos a quedar directamente con esta ecuación, que el peso unitario sumergido, primeramente la denotamos con un apóstrofe de acá, con un prima, gamma prima, y cuando veamos a partir de ahora un gamma prima, pues recuerden que estamos hablando del peso unitario sumergido, ¿ya? Entonces, este peso unitario sumergido no es más que la relación, la diferencia entre el peso unitario en condición saturada menos el peso unitario del agua. Y aquí estamos introduciendo un nuevo valor de peso unitario. Ya, entonces aquí voy a aprovechar y voy a describir algo. Ya, vamos a definir, por ejemplo, al peso unitario del agua. ¿Cómo se definiría el peso unitario del agua según, de acuerdo a las anteriores definiciones? Seguramente va a ser igual al peso del agua dividido entre el volumen del agua. ¿No ven? Entonces esto es lógico. Sin embargo, nosotros desde ya cursos muy inferiores sabemos que el peso unitario del agua puede tomar un valor constante. ¿Cuánto es ese valor constante? A ver, ¿quién lo tiene en la cabeza? 9,81. 9,81, correcto. Ese es el valor, pero ¿qué unidad es? Ajá. Kilonewton sobre metro cúbico. Muy bien, kilonewtons sobre metro cúbico. Esto es importante. Déjenme decirles en este momento, ya a modo de paréntesis, que para mí, ya personalmente, ya esto es algo personal, para mí es muy, muy importante el manejo de las unidades. Si yo veo valores en, no sé, en algún lugar, en su cuaderno, en su examen, etcétera, que no tiene unidades, para mí eso está mal, no representa nada. Así me digan, todo está bien, ingeniero, solo me he olvidado colocarle las unidades. ¿Sí me dicen? Para mí está mal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Digo yo, ¿por qué para mí está mal? Porque yo pienso que estamos en una facultad de ingeniería y la facultad de ingeniería pues se caracteriza por manejar unidades, pero, o sea, ese dominio de unidades nosotros tenemos, ¿no? En una facultad de ingeniería, medimos cualquier cosa, ponemos unidades. Entonces, para mí es muy importante. Si alguien se olvida, pues yo lo voy a lamentar mucho. Ya lo estoy diciendo siempre. Ya las unidades son importantes. Bien, bueno, entonces nosotros también ahora nos quedamos con este valor, 9,81. Ya nos vamos a quedar con ese valor. Vamos a adoptar
este valor. Si bien la definición puede ser descrita de esta manera, pues este valor es un valor conocido para nosotros. Sin embargo, voy a aprovechar también en este punto, pues, qué pasa, por ejemplo, si yo quiero conocer solamente el peso unitario de los sólidos. ¿Qué pasará? Por cierto, hay una gran diferencia entre esto, ¿no? Muchos confunden a veces esto, piensan que es igual a esto. A ver, ¿quién me dice la diferencia? ¿Nadie se anima? ¿Nadie sabe cuál es la diferencia? A ver, voy a hacer preguntas. Que en uno se utiliza el volumen total y en el otro solamente el volumen de los sólidos. Ajá. Creo que no es esa la respuesta, pero... Que uno es estado seco y el otro es del sólido. Ajá, exactamente. Ahí está la diferencia, ¿no? Este de acá me representa al peso unitario del suelo en una condición seca, ¿no? En una condición seca. Y tiene por ecuación, ya hemos visto, que este va a ser simplemente al peso de los sólidos dividido entre el volumen total, ¿no es cierto? Esa es la ecuación. Esta de acá, ese es un peso, este peso unitario solo representa a los sólidos, solo a los sólidos, por cierto. Entonces la ecuación de esta es igual a, bueno, la voy a escribir acá, va a ser igual al peso de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. No son iguales, no pueden ser iguales, ¿no? Parecen, pero no son iguales. Mucho cuidado. Entonces, eso también es una ecuación que nos va a ser útil en algún momento. ¿Ya? Entonces, vean que hemos definido en realidad varios pesos unitarios, ¿no? Peso unitario húmedo, peso unitario saturado, peso unitario seco, peso unitario sumergido. Estamos aclarando ahora el peso unitario del agua, peso unitario de los sólidos también. Entonces, varios pesos unitarios. ¿Ya? Entonces, pero también podemos hablar en términos de densidades, sí, también. Podemos hablar en términos de la densidad del agua, sí. ¿Podemos hablar en términos de la densidad de los sólidos? Sí. ¿Podemos hablar en términos de densidad seca? Sí. ¿Podemos hablar en términos de la densidad húmeda? Sí. ¿Podemos hablar en términos de la densidad saturada? Sí. ¿No es cierto? Ya hemos visto cuál es la única diferencia. Entonces, podemos trabajar también en ese sentido. Entonces, alguien me dirá, entonces, ¿puedo trabajar en términos de por ejemplo, la densidad sumergida? Seguro que sí, debería de ser igual a la densidad en una condición saturada menos la densidad del agua, ¿no? Entonces sí, podría trabajar también. A veces inclusive, es más, yo digo, que para efectos prácticos es más conveniente trabajar en términos de densidades. ¿Por qué? Porque en laboratorio nosotros siempre estamos midiendo la masa, no medimos el peso, ¿no? Medimos la masa. En las balanzas nos dan masa en unidades de gramos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo presente. Lo que sí hay que tener cuidado es llevarlo de densidad a peso unitario. Ahí hay que tener mucho cuidado. A veces yo, por lo general, he visto que siempre cometen errores ahí en esa transformación de densidad a peso unitario, ¿ya? Entonces, simplemente esa recomendación lo hago ahora. Bien,
Hecho esto, pues hemos terminado de hablar de lo que es el peso unitario y deberíamos ahora hablar de lo que es la última propiedad asociada a las relaciones de peso. ¿Cuál es esta última propiedad? Gravedad específica de los sólidos. Nuevamente, esta gravedad específica de los sólidos representa otro ensayo de laboratorio. ¿Ya? Y este laboratorio ya sería mi laboratorio 3. ¿Recuerdan cuando habíamos hecho la introducción el primer día de clases? No sé si, no, el primero, no, creo que era el segundo día de clase, cuando hicimos la introducción a la ingeniería geotécnica. Yo les dije algo. Mecánica de suelos 1, pues, contempla mucho contenido teórico, pero también muchos laboratorios, muchos ensayos en laboratorio. Les dije, ¿no ven? El segundo día, creo, si no me equivoco, ya les advertí al respecto. Inclusive habíamos hablado, sería interesante que vayan al laboratorio y vean cómo se realiza el ensayo, etc. ¿No? Pero lamentablemente por el número de estudiantes que son actualmente, eso resulta muy difícil. ¿Ya? Entonces resulta muy complejo llevarles al laboratorio. Pero, bueno, a diferencia de los tiempos antiguos a los tiempos actuales, pues tenemos una gran herramienta poderosa, ¿no? Que es el famoso YouTube, ¿no? Entonces uno se va seguramente a YouTube, y esto ya depende mucho de ustedes. Yo no puedo obligarles a ver los videos, nada, sino que uno tiene que tener tal vez esa conciencia para revisar toda la información posible, ¿no? Si uno quiere aprender más, pues va a revisar una mayor cantidad de información, ¿no? Entonces uno puede entrar al YouTube y empezar a curiosear y poner ahí en su buscador determinación de la gravedad específica de los sólidos en laboratorio. Y le va a salir una lista larga, digamos. Hay algunos que son muy largos, algunos más cortos, etcétera, y de distintos tiempos inclusive. Entonces, si ustedes logran ver ahí esos videos que están ahí muy bien preparados, pues seguro que van a entender también mejor el manejo de estas propiedades, ¿no? Es importante siempre saber cómo se hace y en qué condiciones se hacen estos ensayos. Eso ayuda mucho a interpretar en realidad muchas cosas. Sin embargo, nos vamos a abocar ahora a ver básicamente la definición o cómo se calcula la gravedad específica de los sólidos, ¿ya? Y vemos que es una relación entre el peso unitario de los sólidos y el peso unitario del agua. Así de simple. Como ya hemos definido todos los pesos unitarios nosotros, vean, sólidos y agua también lo hemos definido hace un momento, entonces simplemente hago esa división entre el peso unitario de los sólidos y el peso unitario del agua, y seguramente esto es fácil de calcular. Y así lo tenemos a la gravedad específica de los sólidos. Mucho ojo, nomenclatura, eso sí, ¿no? Mucho ojo con la nomenclatura. Entonces, bien, entonces vamos a anotarnos esta ecuación también, la vamos a tener presente para poder utilizar, pues, más adelante en la aplicación práctica. Hasta acá, lo que hemos hecho es definir tanto las relaciones de peso, las relaciones de volumen,
Por tanto, a partir de eso hemos generado varias propiedades del suelo. Verán, todo lo que hemos definido ahora son las propiedades del suelo, que son propiedades que deben ser conocidas. ¿Podemos conocer? Sí, estamos viendo que sí pueden ser conocidas con algunos ensayos de laboratorio que son relativamente fáciles de realizar. ¿No? Entonces, ¿por qué realizamos esto? Porque necesitamos conocer la mayor cantidad de información posible de nuestro suelo. Por eso hacemos esto. ¿No? Ahora, lo que vamos a ver es unas tablas, ¿ya?, de referencia. ¿Ya? Hay que decirlo así. Las tablas que vamos a encontrar, esto es extraído de otro documento, por cierto. Ustedes tienen sus propias tablas en el texto, ya muy similares seguramente entre los rangos y todo aquello. La idea, digamos, es que, por ejemplo, yo no voy a adoptar ningún valor directamente de acá. Lo que sí debo mirar en estas tablas, por ejemplo, ¿ya?, es cuál es el rango, cuál es ese rango en el cual se mueven, por ejemplo, los valores del peso unitario seco. Debo aclarar acá algo respecto a esta tabla. Esta tabla en realidad es de una bibliografía española, ¿ya? Es de España. Y los españoles, por lo general, y esto a mí un poquito no me deja tranquilo, pero bueno, es la bibliografía que aparece así, ¿no?, escrita. Confunden, desde mi punto de vista, ya desde esto, ya algo personal, pues para mí confunden en las definiciones. Tú no puedes hablar de densidad seca y utilizar las unidades. Por eso yo digo, para mí las unidades son importantes. Y hablar de unidades de kilonewton sobre metro cúbico. ¿A ver? ¿Sí o no? A ver, o díganme ustedes si yo estoy equivocado, por ejemplo. ¿Qué unidades debería tener la densidad, por ejemplo? A ver, ¿dónde están? Se han ido. Para mí esto es densidad. Para mí la densidad es masa sobre volumen. ¿Y cuáles serían sus unidades? ¿Cuáles serían sus unidades? A ver, jóvenes, ¿dónde están? Ya me han abandonado, creo que me han dejado solo. Gramos, milímetros, Inge. Gramos. Ajá. Kilogramos. Ajá. Gramos centímetro cúbico. Excelente. Centímetro cúbico. Sí. Gramos. Centímetro cúbico. Esas deberían de ser las unidades para que yo pueda hablar en términos de densidad. ¿Ya? Es algo que en realidad yo he visto en mucha bibliografía, inclusive en el libro de Das, habla en términos de densidad, creo en algún apartado, recuerdo. Ya, entonces, pero para mí no es correcto. Si yo voy a utilizar además la nomenclatura, vean la nomenclatura, gamma sub D. Yo sé que gamma sub D es peso unitario seco. Y las unidades me dicen kilonewtons metro cúbico. Entonces es un peso unitario. Entonces, para mí esto debería de cambiarse por peso unitario seco. ¿No? Ahí está. Lo correcto debería de ser peso unitario seco. Humedad, no hay problema. Índice de huecos, bueno, los españoles hablan en términos de índice de huecos, ¿no? Y si hoy día han escuchado la presentación del profesor Arroyo, pues
no decía índice de vacíos, ¿no? Decía índice de huecos, ¿no? Entonces, se refería justamente a este valor de índice de vacíos. Bueno, estoy pensando que estoy hablando con los de temas especiales, es que a los de temas especiales yo prácticamente les he hecho la invitación directa para que vayan a las presentaciones que se han realizado el día de hoy organizadas por el Laboratorio de Geotecnia. Ya no sé si, espero que también ustedes hayan podido asistir, pero si no, no les hice la publicación a ustedes. Ya, pero bueno, se me ha cruzado un poquito ese término de huecos, de índice de huecos, ¿ya? Bien, pero nosotros en nuestro medio estamos acostumbrados a hablar en términos de índice de vacíos, ¿ya? Pero esto no queda, digamos, tan en contradicción como esta definición. Por tanto, si ven índice de huecos, pues para mí también se entiende, no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, bien, hay que tener un poquito de cuidado con estas denominaciones, ¿ya? Sin embargo, yo les decía, estas tablas hay que mirarlos, pero ¿cómo son? Son tablas de referencia. ¿Para qué me sirven? Para tener una idea de hasta qué valores podría tomar, por ejemplo, hasta qué valores yo podría obtener como densidades, por ejemplo, ¿no? Vean, 18.5, etc. Es más, yo les puedo dar un límite acá que no debería de pasar de 23.5, por ejemplo. Porque el 24, si ya tuviéramos un valor de 24, seguro que todos sabemos que el valor de un peso unitario de 24 representa un material específico. ¿A qué material representa? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Cuando yo tengo un valor de peso unitario, por ejemplo, de 24 kilonewtons metro cúbico, ¿saben a qué material pertenece? ¿O todavía no saben? El concreto, ¿sí? Del concreto. En realidad, del hormigón armado, ¿no? Entonces, esto es característico en realidad. Entonces, bueno, y ahí ya estaría pues hablando de otro material, ¿no? Por tanto, el límite en realidad debería de pasar a 23.5. ¿Qué pasa si ahora yo observo, por ejemplo, valores de peso unitario, por ejemplo, mayores a 25? Mayores o iguales inclusive, ¿sí? Desde iguales a kilonewtons por metro cúbico. ¿Qué pasará? ¿A qué materiales representarán estos valores? Pues sin ánimos de perder más tiempo, vamos a decir que esto es característico de las rocas. ¿Ya? Y aún así, aún siendo el peso unitario de una roca, seguro que esto debería de ser inclusive menor a 30. Ya menor a 30, o sea, no puede existir más pesos unitarios seguro de mayores a 30 cuando estamos hablando de, no sé, materiales de la superficie terrestre, estaríamos hablando de otro tipo de materiales, ¿no? A ver, alguien a levantar la Juvenal, adelante. Buenas noches, señora. Va a disculpar por accidente la mano. Ya. No te preocupes. Pensé que querías decir algo o hacer alguna consulta. No te preocupes. ¿Ya? Bien, entonces les decía, ¿no? Es importante saber estos rangos, ¿no? Es importante conocer aquello para ver si mi resultado está adecuado. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con esto. ¿Ya? Entonces, por eso recuerdo, si nuevamente les voy a hacer recuerdo a las primeras clases donde estábamos introduciéndonos a la mecánica de suelos, y yo les decía, uno de los objetivos es de que el estudiante pueda interpretar los resultados,
encuentra, ¿no? Y si a mí me sale por algún motivo, pues valores de 50 kilonewtons por metro cúbico, pues yo no debería reportar 50 kilonewtons por metro cúbico, porque estoy viendo acá que eso es imposible. Es más, les estoy dando algunos datos de referencia, ¿no ven? Yo les digo, honestamente, sin ánimos de ofender a nadie, esto lo repito cada semestre, pero en el examen aparecen resultados, inclusive lo último que me apareció el año pasado, el anterior semestre, 1800 y algo, no recuerdo exacto, pero era 1000 y algo, 1800 y algo, kilonewtons por metro cúbico. Así nos reportó un estudiante en su examen. Y entonces yo veo eso, bueno, cualquier persona va a ver eso, y ¿cuál es la impresión que se lleva inmediatamente? Que ese estudiante no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? No tiene la mínima idea de lo que está ahí reportando. Entonces, obviamente eso ya está completamente mal, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre yo hablo, hay que interpretar nuestros resultados. ¿Estarán dentro o muy cercanos a estos? Vean, así, para eso nos sirven estas tablas, para compararlos, ¿ya? Lo mismo podemos ver en el índice de vacíos, ¿verdad? Valores entre 0,9, miran 0,65, 0,9, 0,55. Esto ya nos tiene que dar una idea, ¿no? Ya 0,4, etcétera. Creo que un límite superior podríamos tomarlo, no sé, un 2 probablemente, considerando que el suelo va a ser muy, 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 muy suelto inclusive, ¿ya? Entonces, pero vean, aquí hay ciertos valores de referencia. Bueno, lo mismo podemos ver en el caso de suelos finos, ¿no? La misma idea. Nuevamente, este término no me deja muy tranquilo a mí, pero la idea es ver que, vean, tanto en gruesos como en finos, los rangos son muy parecidos, porque son suelos, ¿no? Vean que en finos, vean, esto llega hasta mayor a 1.3, dice, ¿no? Por eso les ponía un rango tal vez mayor, límite de 2. Obviamente no hay un límite específico reportado, pero algo referencial por la experiencia, pues podríamos decir 2. Si a mí me da un valor de 5, por ejemplo, de índice de vacíos, seguro que algo anda mal, ¿no? Tengo que revisar mi calculadora, tengo que revisar mis ecuaciones o mis datos, así de simple. No podría existir aquello. Tampoco podría existir pues un valor de índice de vacíos, por ejemplo, de 0. ¿Qué pasaría si a mí me da un valor de 0? ¿Qué significaría? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de qué significaría ese índice de vacíos de 0? ¿Es un suelo saturado? ¿No existe vacíos, Inge, con agua? Exactamente, no existe vacíos, no existe vacíos, esa es la respuesta. Por tanto, si no existe vacíos, pues ya no sería suelo, ¿no? Para empezar, ¿sí o no? Porque la definición de suelo es que dice que hay vacíos, y en los vacíos hay agua y hay aire. Entonces ya no estaríamos hablando de suelo, sino que estaríamos hablando de un sólido perfecto. Seguramente sería un sólido, ¿no? ¿Sí o no? Pues, bueno, son datos que podríamos todavía hablar bastante, pero bien, vamos a quedarnos con esa idea de que las tablas que nos presentan, las bibliografías, los libros, no sé, textos, etcétera, son orientativas, son simplemente de referencia. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora, no sé cuánto de tiempo tenemos. Uy, 35, no, vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Por favor, lo vamos a dejar acá por el día de hoy. Mañana vamos a hablar de este modelo, ya que es un modelo bastante interesante, y vamos a desarrollarlo también, este modelo. Entonces, por favor, les voy a pedir que ahora
quedemos acá y mañana continuamos a partir de este punto. A no ser que tengan alguna consulta, los escucho. ¿Hay alguna consulta? No hay. Bien, antes de irnos, se me olvidaba, les he subido el cronograma de trabajo de este semestre, ¿verdad? Lo he puesto simplemente en el tablón. Ustedes pueden mirarlo ahí, pueden bajarlo ese documento y anotarse las fechas de los exámenes. Ya están definidas, ¿no? Era algo que me faltaba desde la anterior semana, se me estaba pasando, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta esas fechas, por favor, ¿ya? Bien, jóvenes, que tengan muy buenas noches entonces y nos vemos el día de mañana temprano. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana a todos.